Hola, hoy resolveremos un problema para aprender a calcular el flujo eléctrico producido por un campo eléctrico uniforme sobre una superficie plana. El problema dice que un panel solar circular de radio R igual 3 metros está colocado en un lugar en el que la magnitud del campo eléctrico incidente es uniforme y tiene un valor de 6 por 10 a la 4 newton por coulomb. Determine, y vienen tres preguntas. A. El flujo eléctrico total a través del panel si las líneas de campo eléctrico forman un ángulo de 35 grados con la superficie del plano. B. El flujo eléctrico total a través del panel si éste se coloca paralelo a las líneas de campo. Y C. Si el panel se coloca perpendicular a las líneas de campo eléctrico, el flujo eléctrico será mayor o menor que el valor calculado en la parte A. Empezaremos recordando la definición de flujo eléctrico, que se calcula con la integral del producto punto entre el vector de campo eléctrico y el vector diferencial de área dA. También hay que recordar la propiedad del producto punto. El producto escalar entre dos vectores es igual al producto de las magnitudes de ambos vectores y el coseno del ángulo entre los vectores. Eso me permite escribir el producto escalar que está dentro de la integral de esta forma. El producto punto se transforma en el producto de las dos magnitudes por el coseno del ángulo entre los dos vectores. El problema nos dice que el campo eléctrico es uniforme. Eso quiere decir que tiene la misma magnitud y dirección en todos los puntos de la región que nos interesa. Por lo tanto, la magnitud de E no depende del área. Matemáticamente, eso quiere decir que E no es una función de A y le permite salir de la integral. Coseno del ángulo tampoco depende del área. El ángulo entre el vector de área y el campo es el mismo para cualquier punto del panel. Eso le permite al coseno salir también de la integral, por lo que nos queda que el flujo eléctrico es igual a E, la magnitud del campo eléctrico, por coseno del ángulo, por la integral de dA. Y la integral de dA no es más que el área de nuestro panel, el área de la superficie que estamos utilizando. Esto quiere decir que nuestro flujo eléctrico, en el caso de un campo uniforme y una superficie plana, será E por A por coseno del ángulo, donde este ángulo es el ángulo entre el vector de campo eléctrico y el vector de área. Esta relación será válida para los tres casos que nos presenta el problema. La aplicaremos a cada uno de ellos. Para el caso A, el ángulo que se forma entre el panel y las líneas de campo es 35 grados. Hago un dibujo de la situación y se vería más o menos así. A este dibujo le voy a agregar el vector de área. El vector de área es un vector cuya magnitud es el área de la superficie y su dirección es perpendicular a la superficie. En este caso el vector de área se vería así. Eso hace que el ángulo entre el vector de área y el campo eléctrico sea el complemento de 35, o sea, 55 grados. Y este es el ángulo que se usará para el cálculo del flujo eléctrico. Así, en el caso A, el flujo eléctrico será la magnitud del campo eléctrico, que el problema nos dice que es 6 por 10 a la 4 newton por coulomb, por el área del panel, que la calculamos con pi por r cuadrado, puesto que el panel es circular, por coseno del ángulo entre el vector de campo eléctrico y el vector de área. Ese ángulo ya vimos que es, para este caso, 55 grados.
el radio de la superficie del panel es 3 metros, entonces nuestro flujo eléctrico sería 6 por 10 a la 4 newton por coulomb por pi por 3 metros al cuadrado por coseno de 55 grados. Esto nos daría 9.73 por 10 a la 5 newton por coulomb por metro cuadrado. Y esa sería la respuesta para la parte A. La magnitud del campo eléctrico y el área del panel se mantienen iguales en los tres casos. Lo que va a cambiar es el ángulo entre el campo eléctrico y el vector de área al cambiar la inclinación del panel. Para la parte B, el panel se coloca paralelo a las líneas de campo. Lo dibujamos de esta forma, con lo que el vector de área queda perpendicular a las líneas de campo. En este caso, el ángulo entre el vector de área y el campo eléctrico es de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Y como estamos multiplicando el campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo, al multiplicar por 0, eso hace que el flujo eléctrico en el segundo caso sea igual a 0. Newton por coulomb metro cuadrado. Para la parte C, el problema me pide averiguar si al poner el panel perpendicular a las líneas del campo voy a obtener un flujo mayor o menor al obtenido en la parte A. Bueno, al hacer esto, el campo eléctrico y el vector de área van a quedar paralelos entre sí. Por lo tanto, el coseno del ángulo que hay entre ellos va a ser coseno de 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo eléctrico va a tener el mayor valor posible para estos dos valores de campo eléctrico y de área. Entonces, se espera que se obtenga un valor mayor que al calculado en la parte A. Podemos calcularlo solo para estar seguros. El flujo eléctrico en el tercer caso sería 6 por 10 a la 4 newton por coulomb por pi por 3 metros al cuadrado por coseno de 0 grados. Y eso nos daría 1.69 por 10 a la 6 newton por coulomb metro cuadrado. Esto es mayor que esto. Por lo tanto, obtuvimos un flujo eléctrico mayor en la parte C que en la parte A. Y con esto el problema quedaría resuelto. Hasta la próxima.